Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad que me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, ya sea que estén desde su casa, desde su carro, su trabajo, o en ese momento en donde simplemente necesitan una pequeña pausa. Recuerda que estás escuchando Salud y Nutrición a través de Hidalguense Radio y Televisión, un espacio en donde hablamos de tu bienestar de una forma real, cercana y sin complicaciones, porque la salud no debería de sentirse difícil ni lejana, sino algo que puedas entender y aplicar en tu día a día. Yo soy Jennifer Preciado, soy nutrióloga y mi enfoque es ayudarte a entender tu cuerpo, a tomar decisiones informadas y a construir una relación más consciente con tu salud, sin culpa, sin extremos y sin esa presión constante de hacerlo perfecto. Antes de comenzar, quiero recordarte que la información que compartimos aquí es con fines educativos, no sustituye a una consulta ni médica ni nutricional. Cada cuerpo es distinto, cada historia es distinta y siempre es importante valorar tu caso de forma individual. También quiero abrir este espacio para ti porque este programa no es solo para escuchar, también es para participar. Si tienes dudas, si algo de lo que vamos a platicar hoy te hace sentido o si quieres compartir tu experiencia, puedes mandarnos mensaje al número que tenemos destinado especialmente para recibirlos, que es el 775-152-1639. Y también puedes encontrarme en mis redes sociales como nutrióloga Jennifer Preciado, en donde constantemente estoy compartiendo información, tips y contenido que pueden ayudarte a entender mejor tu salud desde un enfoque mucho más realista. Ahora sí vamos a entrar al tema de hoy. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente has sentido más veces de las que quisieras, que es ese cansancio, pero no ese cansancio típico del típico de, ay, me dormí tarde o, ay, es que traigo un poco de sueño. No. Hoy vamos a hablar de ese cansancio que se siente distinto, ese que es constante, que es pesado y que se queda contigo durante todo el día. Ese que hace que te levantes, que te sientas que no descansaste, que a mitad del día ya estás agotada o agotado, que por más que duermas no mejora. Y muchas veces lo justificamos, decimos, bueno, es que es el estrés, el trabajo, los hijos, o es que quizá no he dormido como debería. Y sí, a veces sí es eso, pero otras veces no. Otras veces ese cansancio es una señal, una forma en la que nuestro cuerpo nos está diciendo algo y deberíamos de hacerle caso. No todo el cansancio es falta de sueño. ¿Okay? Hoy vamos a hablar de una de las causas más comunes, pero también una muy ignorada, que es la anemia. Y especialmente en mujeres. Este tema es muchísimo más frecuente de lo que nos imaginamos y muchas veces, como les decía, pasa desapercibido e incluso por años. Así que quédate conmigo porque lo vamos a platicar hoy. Y esto puede ayudarte a entender mejor lo que estás sintiendo y sobre todo a dejar de normalizar algo que tu cuerpo ya te está pidiendo atender. Y también, si en algún momento te identificas con lo que vamos a hablar aquí, escríbeme, estoy para leerte, vamos a comenzar. Ok, quiero que empecemos con esto y me gustaría que nos tomáramos un segundito para pensarlo. ¿Cuántas veces hemos dicho o escuchado frases como estoy muy cansado, traigo mucho estrés, seguro es porque no estoy durmiendo bien, o lo decimos en automático, ¿no? Como si fuera parte de la vida. Hemos normalizado sentirnos así y me voy a dirigir un poco especialmente a las mujeres ahorita, ¿no? Nos levantamos con sueño, seguimos el día con fatiga, llegamos a la noche completamente agotadas y aún así lo vemos como parte de la rutina, como si fuera lo esperado, como si no existiera otra forma de vivir, ¿ok? Pero me gustaría que te quedaras con esta idea, no todo el cansancio es normal. Sí, claro que sí hay días pesados, eso tenemos que dejarlo claro, sí hay días que son muy pesados y claro que también hay etapas en donde no dormimos bien por una o por otra razón. Eso sí es parte de la vida normal, pero hay una diferencia entre eso y vivir
con un cansancio constante, ese cansancio que ya no depende de si dormiste 5 o 8 horas, ese que no mejora ni el fin de semana, ese que sientes que el cuerpo, la mente, y lo sientes en el ánimo, ¿no? Ahí ya no estamos hablando de algo normal, ahí estamos hablando de una posible señal de alerta. Y muchas veces no la vemos porque nos acostumbramos, porque pensamos, ay, pues es que así somos los adultos responsables. Y peor aún, ¿no? Nosotras como mujeres pensamos, bueno, es que las mujeres nos cansamos mucho. Es que soy mamá. Me toca mucho escuchar esa frase. Y eso es, pues, especialmente preocupante, ¿no? En las mujeres. Hay factores biológicos que nos hacen más propensas a ciertas deficiencias y a veces no somos tan conscientes de eso. Incluso, o sea, no nada más como mujeres tenemos que ser conscientes de eso, sino también como hombres. Por ejemplo, la menstruación. Mes con mes va a haber pérdida de sangre y con esa sangre también se pierden nutrientes importantes como el hierro. Ahora a esto súmale etapas como el embarazo o la lactancia, en donde el cuerpo está dando muchísimo más de lo habitual y por lo tanto pues necesita mucho más también. Y si a eso le agregamos algo que veo mucho en consulta, que son esas dietas restrictivas, este intento constante de comer menos, de evitar algunos alimentos, de querer hacerlo perfecto, entre comillas, pero sin realmente cubrir lo que el cuerpo está necesitando. Entonces el cuerpo pues va a empezar a quedarse corto. No siempre lo vamos a reflejar de inmediato, esto pasa poco a poco, incluso puede tardar años, pero tu cuerpo va a empezar a hablar. Y muchas veces habla en forma de cansancio, el problema es que pues confundimos estos síntomas, ¿no? Pensamos, como les comentaba hace un momento, que es falta de sueño, que es estrés, pensamos, ay, luego se nos va a pasar, ¿no? Y pues todo esto en lugar de investigar una causa o de ir al médico a hacernos un chequeo. Aprendemos a vivir con esos síntomas, nos adaptamos al cansancio y pues nos resignamos. Y eso es lo que no debería de pasar, porque tu cuerpo está diseñado no está diseñado para vivir agotado todo el tiempo, así que hay que hacerle caso a eso que nuestro cuerpo está tratando de decir. Me gustaría que realmente pensáramos un momento, tu cansancio es real? ¿Tu cansancio es por falta de descanso o tú crees que pudiera haber algo detrás? Como les decía hace un momento, parece normal, muchas veces parece normal, pero no siempre lo es. Si esta pregunta te hizo un poquito de ruido, si mientras la escuchaste pensaste, sí, híjole, esto creo que sí me está pasando, no te quedes con la duda. Okay, este espacio también es para ti, si quieres compartir lo que estás sintiendo, si tienes alguna pregunta o alguna duda, si algo de lo que estamos platicando te hizo sentido, puedes mandarme un mensajito a cabina. También puedes encontrarme en mis redes sociales como Jennifer Preciado, nutrióloga Jennifer Preciado, en donde constantemente estoy compartiendo información que te puede ayudar a entender un poco mejor tu cuerpo, tu salud, sin extremos ni culpas. Recuerda que a veces la duda puede parecer pequeña, pero puede ser el inicio de un gran cambio o de un cambio importante. Hola, hola, ya estamos de regreso y me gustaría que empezáramos por lo básico. Es que estamos hablando de ese cansancio que ya no se siente normal. Quisiera explicarles de una forma sencilla, así como trato de hacerlo siempre, pero a veces escuchamos términos médicos que casi no escuchamos normalmente y nos cuesta un poco más de trabajo entender y eso hace que no conectemos con lo que está pasando en nuestro cuerpo. Ok, vamos a enfocarnos un poquito en esto. Yo creo que todos hemos escuchado la palabra anemia. Okay, la anemia es una condición en la que nuestro cuerpo no tiene suficiente hemoglobina. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, la hemoglobina es una proteína que está en nuestra sangre y su función principal es transportar oxígeno. Imagínense que la hemoglobina es como si fuera un vehículo. Este vehículo va a ir recogiendo oxígeno de tus pulmones y lo va a llevar a todo el cuerpo.
a tus músculos, a tu cerebro, a todos tus órganos, a cada célula que necesite funcionar. Ahora imagínate que si hay menos hemoglobina, pues es como si hubiera menos transporte disponible, es decir, menos vehículos llevando este oxígeno al cuerpo. Entonces, ese oxígeno pues no llega como debería. Y cuando el oxígeno no llega, el cuerpo lo va a resentir y no lo resiente de una forma escandalosa al inicio, lo empieza a sentir poquito a poquito, como falta de energía, como una sensación de lentitud, como si todo costara un poquito más de trabajo. Y ahí es donde aparece ese cansancio del que hablábamos. Por eso la anemia y el cansancio están tan relacionados, porque no es un cansancio mental, solamente es como un cansancio físico real, que viene desde cómo está funcionando nuestro cuerpo. Es como si tu cuerpo estuviera trabajando, pero con menos gasolina y haciéndolo o intentando hacer que rinda. Claro, eventualmente pues eso se va a notar, ¿no? Ahora, algo importante, aquí me gustaría que hiciéramos énfasis. No existe un solo tipo de anemia, ¿ok? Eso es claro, eso es clave para entenderlo, porque aquí es donde se pueden desprender muchos errores. La anemia más conocida sí es la anemia por deficiencia de hierro, y esa es la que la mayoría de las personas ubica, pero no es la única, no es el único tipo de anemia. También existe anemia por deficiencia de vitamina B12, por ejemplo, que tiene que ver más con el sistema nervioso y la formación de los glóbulos rojos. También hay otro tipo de anemia, como la que es la relacionada con enfermedades crónicas, que es donde el problema no necesariamente es lo que comes, sino cómo el cuerpo lo está utilizando y cómo el cuerpo está manejando los nutrientes. Entonces, cuando alguien dice tengo anemia, la siguiente pregunta debería de ser, pues, ¿de qué tipo es, no? La práctica, eso la verdad casi nunca pasa. Lo que suele pasar es que si te sientes cansado, si te sientes débil o si automáticamente te dicen tengo anemia, híjole, ocupo hierro, ¿no? Ese es el primer pensamiento. Y la verdad ese es un problema, porque no siempre es así. Tratar algo sin saber exactamente qué es, pues no puede no ayudar o incluso puede empeorar la situación. Ok, vamos a hablar de los síntomas, porque es donde muchas personas dicen, pues con razón me sentí así. Los síntomas con la anemia pueden ser muy claros, pero también pueden ser muy, muy sutiles. Y eso hace que muchas veces pasen desapercibidos. El más común definitivamente pues va a ser la fatiga. Y aquí quiero enfatizar que me estoy dirigiendo a la anemia por deficiencia de hierro. ¿Okay? Bueno, esta fatiga no es una fatiga ligera, sino una fatiga que es constante. Es una sensación que no importa cuánto descanses, sigue sintiéndote cansada. También puede haber palidez, a veces en la piel o más evidente en el rostro o en las mucosas. Por ejemplo, en el interior de los párpados o de la boca, en las encías. Puede haber mareos, dolores de cabeza, sensación de inestabilidad, como mareos, falta de aire, por ejemplo, al subir las escaleras o al hacer actividades que antes no te costaba tanto. Y algo que muchas veces no se relaciona de inmediato también es la caída del cabello, uñas bastante débiles o que se quiebran con facilidad, e incluso cambios en la concentración, que no te puedas concentrar bien para hacer ciertas actividades o que tu estado de ánimo también fluctúe. Cuando el cuerpo no está recibiendo suficiente oxígeno, todo empieza a funcionar diferente, ¿ok? Entonces todo se desacomoda. Ok, muchas veces estos síntomas los minimizamos, ¿ok? Se normalizan, se ignoran, se pueden volver parte de la vida. Las personas suelen decir, es que siempre he sido así, o no, es que yo me canso muy rápido, o traigo mucho estrés, y no se cuestionan, ¿no? No investigan, no se atienden, no van a hacerse estudios de laboratorio, y el cuerpo pues sigue, ¿no? Funciona a un nivel que no es óptimo, que no es el adecuado, y esto puede durar de verdad meses o incluso años, hasta que un día los síntomas ya son demasiado evidentes o hasta que por alguna razón se hacen estudios y aparece ahí un diagnóstico, ¿no?
Muchas veces la reacción es que, pues si yo como que tenía anemia y no me había dado cuenta, ¿no? Y no es que el cuerpo no te haya avisado, sí te avisó, solo que aprendimos a no escucharlo. Y esto de no escuchar a nuestro cuerpo es algo que en nutrición lo vemos bastante, ¿eh? Este tema, por eso es tan importante, porque entender qué es la anemia no es solo tener una definición, es empezar a conocer esas pequeñas señales, es empezar a hacer conciencia de cómo te estás sintiendo, dejar de normalizar un nivel de cansancio que no debería ser tu punto de partida todos los días. Y sobre todo es empezar a hacerte preguntas, porque cuando empiezas a preguntarte, empiezas a abrir puertas a respuestas y eventualmente a soluciones. ¿Ok? En la siguiente parte vamos a hablar de algo que puede cambiar completamente el rumbo de esto, que pasa cuando intentamos arreglarlo por nuestra cuenta. ¿Y por qué automedicarse hierro en este caso no es la mejor idea? Y aquí me gustaría detenerme en algo que sí veo mucho en consulta. Es más común de lo que te imaginas, ¿ok? La automedicación con hierro. Es muy común de escuchar que, ay, me siento cansada, pues voy a comprar hierro. O me siento muy cansada, pues de seguro, o te sientes muy cansada, perdón, de seguro es porque te falta hierro. Y compras algún suplemento rico en hierro. Y sí, suena lógico, ¿no? Porque relacionamos el cansancio con la anemia. Y la anemia, pues, con el hierro. Pero aquí es donde tenemos que hacer la pausa, porque como ya vimos, no todas las anemias son o suelen ser por falta de hierro. Y tomar hierro sin necesitarlo no es inofensivo. No es como tomar agua. ¿Okay? El hierro es un mineral que el cuerpo va a regular de forma muy específica y cuando lo tomas de más puede empezar a generar molestias, desde lo más común como malestar gastrointestinal, estreñimiento, sensación de pesadez, inflamación, hasta situaciones mucho más delicadas, ¿no? Como una acumulación excesiva de hierro en el cuerpo, que con el tiempo esto puede afectar órganos. Hay algo todavía más importante y es que el automedicarse puede también estar tapando otro problema real. ¿A qué me refiero con esto? Puedes estar tratando un síntoma con la suplementación, pero no la causa. Y esto pues va a retrasar un diagnóstico correcto, retrasa el tratamiento adecuado y va a prolongar cómo te sientes. Por eso, antes de tomar cualquier suplemento, incluso si llega a parecer obvio, es fundamental que tengamos primero un diagnóstico claro. Y esto no nada más estamos hablando en este caso del hierro, pero aplica para cualquier otra vitamina o mineral. Es fundamental tener un diagnóstico claro, ¿ok? Saber qué tipo de anemia es, si es que la hay y entender qué está pasando realmente en tu cuerpo y ese diagnóstico pues no se va a adivinar, ¿no? No se basa en cómo te sientes solamente, se estudia, se tiene que confirmar y justo de eso vamos a platicar ahorita que regresemos de la pausa, porque hay estudios muy sencillos que pueden darte respuestas muy claras. Hola, hola, ya estamos de regreso en tu programa Salud y Nutrición por Hidalguense Radio y Televisión y estamos hablando de este cansancio, este agotamiento que no se va y de la relación que tiene con esta enfermedad que todos conocemos o que todos conocemos a alguien que en algún momento la haya tenido, que es la anemia, ¿no? Si tú te identificas con este cansancio, con esa sensación de estar agotado todo el tiempo, el siguiente paso no es comprar un suplemento, ¿ok? Es hacerte estudios. Y aquí quiero pues dejar esto claro, porque muchas veces queremos soluciones rápidas y queremos quizá ahorrarnos unos cuantos pesos y no ir al médico, ¿ok? No es completamente inocuo tomar o suscribirse uno mismo medicamentos o suplementos en este caso, ¿ok? Muchas veces, como les decía, queremos estas soluciones rápidas, pero en todo lo que está relacionado con salud, lo más importante de entender primero es qué está pasando. Hay estudios básicos que nos pueden dar mucha información, como una biometría hemática que nos habla de cómo están tus glóbulos rojos, tu hemoglobina,
es decir, cómo se encuentra funcionando tu sangre. Los niveles de ferritina que nos indican cómo están tus reservas de hierro, no solo lo que estás consumiendo, sino lo que realmente tienes guardado, ¿no? El hierro sérico, por ejemplo, que es para ver cuánto hierro está circulando en tu cuerpo en este momento. La vitamina B12, que también juega un papel clave en la energía, en el sistema nervioso, en la formación de células sanguíneas. Y con esos estudios ya pues no estaríamos adivinando. Estaríamos viendo datos reales, ¿ok? Estamos entendiendo qué está pasando dentro de tu cuerpo, pero algo importante no es solo tener los estudios, es saber interpretarlos correctamente, porque también aquí veo muchos casos de personas que en grupos de Facebook suben sus estudios y dicen como, díganme qué dicen, ¿no? O ahorita con la inteligencia artificial lo subimos a alguna inteligencia artificial y ya queremos que ésta nos diga todo lo que necesitamos, pero no funciona así porque se necesita un contexto, ¿ok? Muchas veces las personas reciben sus estudios, ven que están dentro de rango, entre comillas, y asumen que todo está bien, pero los rangos del laboratorio son muy amplios y no siempre van a reflejar cómo te estás sintiendo. ¿Okay? Por eso es importante ver todo el contexto, todo el panorama, tus síntomas, tu historia, tu alimentación. Y hablando justamente de la alimentación, el hierro que consumimos no es todo igual y eso también es importante. Existe un hierro que es el hierro de origen animal y el hierro de origen vegetal. El de origen animal lo encontramos en alimentos como en la carne, en el pollo, en el pescado, en las vísceras, y se absorbe muchísimo mejor que el hierro vegetal. Este que es de origen vegetal, que lo encontramos en leguminosas como habas, lentejas, frijoles, en espinacas, también es importante, pero su absorción es mucho menor que la del hierro que viene de origen animal. Aquí es donde entran los detalles que hacen la diferencia, ¿no? Porque el hierro vegetal necesita aliados, se pudiera decir así. Uno de los más importantes va a ser la vitamina C. Por ejemplo, no es lo mismo comer lentejas solas que comerlas con un poquito de limón o con algún alimento rico en vitamina C, como con pimientos, por ejemplo. Ahí ya va a cambiar completamente la absorción. Pero también hay factores que hacen lo contrario, que bloquean o dificultan de cierta manera la absorción del hierro, como el café o el té o el calcio cuando se consume al mismo tiempo con alimentos ricos en hierro. Y esto pasa más de lo que creemos, ¿no? Te pongo un ejemplo que es pues muy claro. Personas que desayunan algo como avena con leche y su café. Y sí, es un desayuno que suena saludable, ¿no? Que muchas veces incluso se recomienda. Pero si lo vemos desde la absorción de hierro, desde esta importancia, pues no es la mejor combinación, porque el calcio de la leche y los compuestos del café van a interferir en cómo el cuerpo aprovecha el hierro. Y esto no significa que esté mal, ¿no? Este desayuno, sino que si ya existe una deficiencia, estos pequeños detalles empiezan a sumar. Bueno, en este caso a restar. Y así pasan los días, las semanas, los meses y las personas siguen sintiéndose cansadas sin entender por qué. Porque desde fuera pues todo parece bien, ¿no? Pero el cuerpo te está diciendo otra cosa. Y ahí es donde pues hacer pequeños ajustes bien pensados puede hacer una diferencia. Me gustaría que respondiéramos algunas dudas que tenemos por aquí, porque sé que mientras escuchas todo esto, pues probablemente ya surgieron algunas preguntitas. Y eso es bueno, ¿no? Es la finalidad de este espacio. Cuando empezamos a cuestionarnos es cuando empezamos a tomar decisiones más informadas. Muy bien, aquí nos dejó Carolina Hernández. Dice, ¿el cansancio es propiciatorio o derivado de alguna enfermedad? Ok, Carolina, muchas gracias por tu mensaje. Y pues me gustó mucho, fíjate que la forma en la que lo estás planteando, porque aquí me gustaría que aclaráramos esto, ¿no? El cansancio la mayoría de las veces es un síntoma, no va a ser una causa de alguna enfermedad. Es decir, no es que el cansancio provoque como tal una enfermedad, sino que generalmente
es una señal de que algo no está funcionando en el cuerpo como debería. Por ejemplo, puede ser derivado de algo muy sencillo como dormir mal o por estrés, pero también puede relacionarse con situaciones como esta que estamos hablando, ¿no? Como la anemia o alteraciones hormonales o deficiencias de otros nutrientes, problemas en la tiroides y pues muchas otras razones, ¿no? Ahora, si ese cansancio se ignora por mucho tiempo o se normaliza o no se atiende, ahí sí va a poder impactar otras áreas de nuestra salud. Vivir en un estado constante de fatiga puede afectar nuestro sistema inmunitario, nuestro estado de ánimo, la alimentación, ya sea que comamos más o que comamos menos, nuestro nivel de actividad también. Y entonces poco a poco pues se puede ir generando otros desequilibrios. Pero el punto clave es que el cansancio no es el enemigo, es como si fuera el mensajero. Es una forma en la que el cuerpo pues nos va a avisar que necesita algo. Y en lugar de taparlo, pues lo ideal es escucharlo, ¿no? Preguntarnos qué me está queriendo decir y a partir de ahí pues investigar y evaluar y atender la causa, ¿no? No nada más es encontrarla y ya, sino que atenderla. Así que si el cansancio ya es constante, ya no mejora con el descanso y viene acompañado de otros síntomas, pues sí vale la pena ponerle un poquitín de atención. Cuando entendemos el origen, pues va a ser mucho más fácil recuperar nuestra energía. Y la verdad es muy bonito vivir con mucha energía. Aquí nos deja Ana una pregunta. Creo que son como varias en una sola. Dice, la anemia es el inicio de la enfermedad de leucemia. Y otra pregunta, dice, comiendo betabel te ayuda, ¿cierto? Ok. Qué buena pregunta, Ana. Gracias por escribirnos. Primero me gustaría aclarar algo bien importante. Aquí hay muchísima confusión. La anemia no es el inicio de la leucemia, ¿ok? Son cosas distintas. La anemia es una condición en donde hay baja la hemoglobina, como ya lo platicábamos, y puede deberse a muchas causas. La más común es la falta de hierro. Y la leucemia, en cambio, es una enfermedad de la sangre que va a afectar la producción de células en la médula ósea. Ahora, ¿puede alguien que tiene leucemia tener anemia? Sí, pero eso no significa que toda la anemia vaya a convertirse en leucemia. Y esto es una confusión que muchas personas tienen. Es bien importante dejarlo claro para no generar un miedo innecesario, ¿ok? Ahora, sobre lo que preguntabas del betabel, el betabel es un alimento muy nutritivo. Nos va a aportar muchas vitaminas, minerales, fibra, pero hay que ser muy honestos, ¿no? No es un tratamiento para la anemia, y aunque muchas personas sí lo ven así. El betabel o las lentejas o las espinacas, que también son otros muy famosos por su aporte tan rico en hierro, no va a curar la anemia, ¿okay? Puede formar parte de una alimentación saludable, pero cuando existe ya una deficiencia de hierro, no va a ser suficiente para cubrir esta deficiencia, especialmente si esta deficiencia es moderada o severa, ¿ok? Para mejorar la anemia, lo importante va a ser identificar la causa, asegurar un buen consumo de hierro, sobre todo de origen animal, que es el que les comentaba hace un momento que se absorbe mejor, que es el que viene en carne, en pollo, huevo, pescado, etc. Mejorar la absorción, que esto sería combinar con alimentos ricos en vitamina C, y en algunos casos pues sí se va a usar la suplementación, pero solo si está indicada. Aquí sí es muy importante que sepan que tiene que estar indicada por el médico y el nutriólogo. La nutrición en el caso de esta enfermedad, cuando existe una deficiencia, la nutrición lo que va a hacer, o nosotros como nutriólogos lo que vamos a hacer es enseñarte a comer para que esta deficiencia, una vez que sea controlada, no se vuelva a presentar. Pero el tratamiento tiene que ser igual llevado de la mano de un médico, ¿ok? Bueno, volviendo a la pregunta, el betabel sí va a sumarnos mucho, pero no va a ser una solución principal. Ana, si tú o alguien cercano tiene anemia o sospecha de anemia, lo mejor es hacerse estudios y no quedarse con los remedios que nos cuentan las personas, ¿no?
los vecinos, los tíos, los abuelos. Muchísimas gracias por tu pregunta porque creo que es algo que muchísima gente piensa y es importante aclararlo. Muy bien, déjenme revisar si tenemos otra pregunta. Al parecer, no. Ok. A mí en lo personal me hacen varias preguntas en consulta cuando trato pacientes con esta deficiencia, que es una muy común, como se los mencionaba hace un rato, es si es recomendable suplementarte, ¿no? Con hierro en este caso. La respuesta pues no, es no. Definitivamente nunca va a ser lo ideal suplementarte si no tienes ninguna deficiencia. Entiendo de dónde viene la idea. Uno piensa, bueno, es que estoy cansada y he escuchado que puede ser anemia, entonces lo lógico sería voy a tomar hierro. Pero como ya lo hablamos, no todas las anemias son por falta de hierro y tomarlo sin saber si realmente lo necesitas, pues puede no ayudar o incluso puede causarnos molestias, ¿no? Lo más importante aquí es no adelantarte. Primero hay que entender qué está pasando con tu cuerpo y después pues ya tomamos acción. Okay. Otra duda es, ¿el cansancio siempre es anemia? Y pues no, la respuesta es no, claramente el cansancio puede tener muchísimas otras causas, desde la falta de sueño, el estrés, mala alimentación, otros temas hormonales o emocionales, pero la anemia sí es una de las causas más frecuentes y también de las más ignoradas. Y ojo, aquí hay, creo que no lo he mencionado, pero hay grupos vulnerables a padecer este tipo de deficiencia. Una son los niños, otra son las mujeres en etapa reproductiva. Cualquier mujer que haya comenzado con su menstruación, lo ideal es hacerles estudios mínimo cada año para valorar que todo esté bien. Y los adultos mayores, hay que tener mucho cuidado porque la desnutrición pues, puede ser muy rápida y muy severa. Muy bien. Ok, ¿por qué los síntomas se parecen a muchas otras cosas? Por eso no va a pasar desapercibido, ¿no? Otra pregunta que escucho mucho es ¿qué estudios debería de hacerme? Y lo recomendable siempre va a ser empezar pues lo básico, que es una biometría hemática. Esta nos va a dar una idea general de cómo está nuestra sangre y dependiendo de lo que ahí se observe, pues ya los médicos o nutriólogos se pueden complementar con otros estudios como ferritina, el hierro sérico, la vitamina B12, etc. Algo bien importante, no se trata de hacer estudios por hacer, ¿ok? Ni de interpretarlos o intentar interpretarlos solo. Se trata de estar bien informado, que te ayude a entender lo que realmente está pasando y a tomar decisiones correctas. Al final de esto se trata todo, no de adivinar, no de suponer, no de probar a ver si a mí me funciona, sino de entender tu cuerpo, de escucharlo y de darle lo que realmente está necesitando. Créeme que cuando haces eso, todo empieza a cambiar hablando de la salud. Bueno, ya estamos de regreso, a punto de cerrar con este tema que la verdad a mí me gusta muchísimo. Digo, de eso hablo todo el tiempo, de nutrición, de salud, pero este tema especial de la anemia me gusta muchísimo porque podemos encontrar muchísimos matices. Y obviamente aquí pues lo voy a platicar por encimita y quizá a grandes rasgos, pero de verdad es algo muy, muy interesante. Me gustaría que cerráramos con esto, ¿no? Y me gustaría que se llevaran esto más allá de este programa, y es que no normalicen el cansancio. De verdad, no hay que normalizar sentirnos cansados, porque poco a poco nos vamos acostumbrando, nos adaptamos y terminamos creyendo que vivir cansados es parte de la vida, que es pues así, que así debería de ser y pues que eso es lo que hay, pero déjame te digo que no. Tu cuerpo no está diseñado para vivir con ese nivel de agotamiento todo el tiempo. No está diseñado para que te levantes sin energía,
para que te arrastres durante el día, para que sientas que todo cuesta más de lo que debería de costar. Ese cansancio que puedes estar sintiendo puede ser una señal. No es tu estilo de vida. Y cuando empiezas a verlo así, cambia completamente la forma en la que te relacionas con tu cuerpo. Porque en lugar de estarlo ignorando, en lugar de tapar ese cansancio con un café, con suplementos o con esa frase, ¿no? De ya se me va a pasar, no pasa nada. Pues en lugar de taparlo, empiezas a escucharlo. Escuchar a nuestro cuerpo es una forma de cuidarnos y de respetarnos. Es una forma de decir, ¿sabes qué? Algo no está bien, lo sé, lo voy a atender. Al final, atender la causa siempre va a ser más importante que tapar el síntoma, siempre, de verdad. Muchas personas evitan ir con el médico o evitan hacerse sus chequeos mensuales o anuales porque tienen miedo que algo aparezca en sus estudios. Pero déjenme les digo que entre más rápido se encuentren ciertas anomalías, mejor o más óptimo va a ser el tratamiento que se dé para esto. ¿Okay? Si te identificas con lo que hablamos hoy, si algo de esto te hizo sentido, este puede ser un buen momento para dar el siguiente paso. ¿Cuál es ese siguiente paso? Pues no sé, quizás hacerte estudios o tal vez resolver alguna duda, ¿no? Tal vez buscar algún acompañamiento profesional. Y todo esto no lo tienes que hacer en un solo día, ¿ok? Pero sí puedes empezar. Y eso de empezar ya es mucho, de verdad. Recuerda que tu salud no es solo cómo te ves, es cómo te sientes todos los días, es cómo te levantas, cómo vives tu energía, cómo disfrutas tu vida. Y mereces, y todos merecemos sentirnos bien. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes mandar tus dudas por medio de mensaje al número que tenemos en cabina, que es el 775-152-1639. Yo aquí me quedo de todos modos leyendo tus dudas y tus comentarios. Me encanta de verdad poder acompañarte también desde estos mensajes. Y en redes sociales me encuentras como nutrióloga Jennifer Preciado, en donde seguimos esta conversación, en donde puedes aprender más y en donde siempre estoy para apoyarte. Gracias de verdad por darte el tiempo de escuchar este programa, por cuestionar, por abrirte a entender un poquito más y conocer un poquito más tu cuerpo. Yo soy Jennifer Preciado, esto fue Salud y Nutrición y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerda que te amo y que te quiero ver saludable.